Dios. Estamos en Hechos 13. Voy a leer el 1 al 3 y vamos a sacar unos puntos de esos versículos. Dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simón el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de crianza del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día en que estos hombres estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he llamado. Después de ayunar y orar, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. El Espíritu Santo se estaba moviendo en esta iglesia de Antioquía. Cuando Bernabé y Saulo, recuerdan, comenzaron en esa obra, los cristianos no eran muy maduros, no tenían enseñanza, y Bernabé fue por Saulo y vente, ayúdame aquí. Y con la enseñanza de la palabra de Dios y el trabajo que estaban haciendo, establecieron esa iglesia. Y de esa iglesia salieron enseñadores de la palabra y profetas. Entonces hubo madurez. No se quedaron cristianos bebitos que nada más iban a la iglesia y se gozaban y luego iban a sus casas. Ellos estaban creciendo, estaban madurando en la palabra de Dios y en los dones del Espíritu Santo. Dios los estaba usando, Dios los estaba desarrollando. Y había profetas entre ellos, había enseñadores de la palabra en ellos. Y sabe que cada uno de nosotros tenemos una tarea, un llamamiento que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces ellos, los profetas, eran los que declararan o proclamaban los mensajes de Dios que edifican, exhortan, consuelan y contribuyen al crecimiento de la iglesia. Primera de Corintios 14, 3 al 4 dice esto: en cambio, el que profetiza proclama mensajes de Dios que edifican, exhortan y consuelan a los oyentes. Por eso la persona que habla en lengua se ayuda a sí misma, pero el que profetiza contribuye a que la iglesia crezca. Entonces queremos que la iglesia, el rebaño de Dios, crezca, no nada más en números, pero en madurez. Queremos madurar en el Señor. Y los profetas reconocían que su tarea era crecer y edificar el pueblo de Dios, exhortar y traer consuelo al creyente. Yo conocí hace muchos años un hermano que tenía un don poderoso de profecía, pero en vez de usarla para edificar al pueblo de Dios, tumbaba al pueblo de Dios. Y lo hacía con mucho orgullo. Mira, yo prediqué, hablé una palabra profética a esa iglesia y todos se fueron de esa iglesia, como si fue algo bueno. Y yo recuerdo, lo estaba escuchando y le dije: ¿Qué? Eso no se debe de hacer. Eso no es el lema de Dios, sacar a personas de la iglesia, reclamarlos. No, Dios quiere animarnos, crecernos, edificarnos. ¿Cómo? Unirnos, sí, hacia Él y acercarnos hacia Él. Pero yo he visto personas usando dones proféticos, no para que la gente se acerque a Dios, pero a veces apartar a las personas de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien da una profecía o viene y habla profecía, que sea de acuerdo a la palabra de Dios y que edifique al pueblo. He visto personas que usan un don profético para hacer lo que ellos quieren. Ay, hermana, Gloria, el Señor me habló que usted me va a dar $300. Gloria a Dios, hermana. No. Nosotros, Dios es el que da palabra y es para edificar, traer consuelo, ¿verdad? Y exhortar al pueblo de Dios. Y esto es lo que estos profetas estaban haciendo. Dios les estaba hablando y dijo: apártenme a Bernabé y Saulo porque tengo una obra,
una misión para ellos y era para ser de bendición a las demás personas. Entonces, Hechos 13:2 dice aquí que un día estos hombres estaban adorando al Señor y ayunando. Ellos estaban adorando. Otra versión dice que le estaban ministrando al Señor. Dios es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Es por eso que lo hacemos. Cantamos no para escucharnos cantar y nuestras voces bonitas. Es para adorar a Dios, alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Es porque cuando nosotros comenzamos a alabar y adorar a Dios, sentimos la presencia de Dios. Él se une a nosotros, nos da paz, nos da tranquilidad. A veces nos habla. Podemos nosotros soltar nuestras cargas a Él mientras que estamos alabando a Dios, ¿verdad? Podemos escuchar su voz cuando estamos alabando a Dios. Entonces, me encanta esto porque dice que estaban ministrándole a Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios, estamos ministrándole a Dios. No es nada más lo que Dios puede hacer por mí. Tengo mi lista, Señor, de lo que necesitas hacer en mi vida para que yo esté contento contigo. No. Nosotros alabamos y adoramos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos ha perdonado, nos ha mostrado misericordia que no merecemos. Nos ha dado gracia que no merecemos. Nos ha perdonado y limpiado de todos nuestros pecados. Gracias a Dios. Y entonces el ministerio a otros brota de nuestro ministerio hacia Dios. Estar en su presencia, escuchar su voz, recibir su paz y su fortaleza nos anima para servirle y obedecer el llamado que nos ha dado, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. Puede ser de hablarle a otros de Cristo, puede ser servir a nuestras familias con un corazón contento, puede ser orar por otros, intercesión, puede ser servir en el ministerio de despensa. Cada uno tenemos un llamado y nuestro ministerio hacia otros brota de nuestro ministerio hacia Dios. Digo esto mucho, recibimos de Dios para que podamos dar a otros. Y cuando nosotros recibimos de Él y le alabamos y adoramos, aquí está esta conexión, comunicación con Él y nosotros podemos entonces ser buenos, servir a los demás. Dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Calentar las tortillas en el nombre de Jesús. Ir a trabajar por nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Y por medio de Él, acérquense a la presencia de Dios con acción de gracias. Podemos darle gracias a Dios. Señor, pude levantarme este día y pude ir a trabajar. Pude servir a mi familia. Gracias, Señor. Puedo ser de bendición a los demás. Gracias, Señor. Entonces, nuestro primer ministerio entonces es hacia el Señor, dándole un corazón agradecido. Vale mucho. Estaba escuchando un hombre, es muy sabio, es judío, y él dijo que el secreto a la felicidad es tener un corazón agradecido. Personas que tienen un corazón que son agradecidos son contentos. Si nos estamos quejando y renegando de la vida, ¿vamos a estar contentos? No, vamos a ser miserables. Yo he estado ahí. Pero cuando estamos agradecidos y somos agradecidos hacia Dios, Él nos da contentamiento, conformidad. Entonces oramos, le entregamos nuestras cargas y necesidades, nos deleitamos en Él y recibimos de Él para que le podamos ministrar a otros. David dijo en Salmo 23, mi copa está rebosando.
Amén. Y eso es lo que necesitamos hacer. Muchos en el ministerio se olvidan de la importancia de su ministerio hacia el Señor. No es nada más, dame más. Es, Señor, te alabo, Señor, te adoro. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Una vez, hace muchos años, me estaba quejando de mi vida. Ay, Señor, no tenemos esto. Ay, Señor, necesitamos esto. Ay, Señor, no tengo dinero para pagar los biles. Ay, Señor, como quisiera un nuevo carro. Ay, Señor. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo a mi corazón, esta es la vida que yo te he dado. Y estaba muy inconforme con mi vida. Y dije, Señor, perdóname. Gracias por mi vida. Gracias por la vida que tengo hoy, porque es la vida que tú me has dado hoy. Estoy contenta y estoy agradecida hoy por todas tus bendiciones. Y a veces, en vez de estar enfocadas en lo que no tenemos y no está marchando bien en nuestras vidas, podemos enfocarnos en la bondad de Dios. Tenemos vida eterna. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Si viene un terremoto y todos aquí nos matamos, ¿dónde vamos? Con Él, por la eternidad. Todos tienen tanto miedo. Ay, Rusia nos va a mandar una bomba nuclear y ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir. Pero ¿sabe qué? Nos vamos con el Señor. No tenemos que vivir en temor al desastre, porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces, podemos ser agradecidos con el Señor, lo que Él está haciendo en nuestras vidas, lo que ha hecho, lo que Él va a hacer. Entonces, Dios nos ha llamado a tener relación o amistad con Él. Y el rey David reconoció esto, y es por eso que Él fue llamado un hombre hacia el corazón de Dios. Y luego dice en ese versículo, y ayunando el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la cual los he llamado. Dios le llamó a Bernabé y a Saulo por medio del don de profecía. Ellos fueron llamados para predicar el evangelio a las naciones gentiles. Dios quería llevar el evangelio no nada más a los judíos y a los que rodeaban a Jerusalén, pero mundial, que el evangelio fuera mundial, para que la gente escuchara que hay un Dios que les ama, hay salvación, podemos ser justificados, podemos tener vida eterna en Él. Entonces, esto fue una gran tarea que Dios les estaba llamando a ellos. Yo también fui llamada al ministerio por el don de profecía. Hace muchos años íbamos a una iglesia donde los pastores tenían el don profético. Y siempre yo había tenido el anhelo de servir a Dios, de ser ministra. Siempre, desde chica, quería ser ministra, pero no sabía cómo ni cuándo. Servía a Dios en toda la capacidad que podías. Crecí en la iglesia, enseñé a la escuela dominical, cuidaba a los niños, limpiábamos la iglesia, ayudaba con los cantos, ayudaba con el coro, todo, cualquier cosa que se necesitaba lo hacía. Y quería servir a Dios. Y estos pastores un día me vieron y dijeron, Susana, y hablaron estas palabras, apártenme a Susana para la tarea que le he llamado. Dios les habló eso y ellos hablaron eso sobre mí. Y yo dije, sí. Y yo tenía 3 niños chiquitos, un esposo que no quería que me saliera de la casa. Y dije, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y gloria a Dios, paso por paso, el Señor va abriendo puertas y va abriendo el plan. Dios tenía un plan. Y dice también que estos profetas en el Nuevo Testamento ayunaron. El ayuno es manera de abstentarnos de lo que pide nuestra carne, sea entretenimiento, comida, hablar con nuestras amistades, las cosas técnicas, la televisión.
no usar esas cosas para dedicarnos a Dios. Alguien dijo, cuando nosotros ayunamos, estamos comiendo de Dios en vez de comer comida natural. Entonces, muchos cristianos no tienen poder sobre sus impulsos carnales porque no han sujetado su carne a las cosas de Dios, al Espíritu. Y el ayuno es la manera que podemos hacer eso. Estaba escuchando un hermano que había sido muy pesado. Él dijo que pesaba como 300 libras. Y él quería controlar su apetito y no lo podía controlar. Y Dios en una ocasión le dijo, quiero que ayunes por 7 días, por una semana entera. Y él dijo, no lo puedo hacer, Señor. Dijo, hazlo, yo te voy a ayudar. Y él dijo, está bien, voy a ayunar por 7 días, porque Dios le había pedido. Y durante esos 7 días, él pudo quebrar un espíritu de glotonería que él tenía sobre su ser, su cuerpo. Y después de eso, él pudo bajar de peso y él es muy saludable de su cuerpo y está sirviendo al Señor. Pero Dios usó el ayuno para romperle esa cadena que él tenía a la carne. Entonces, después de ayunar y orar, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Y Bernabé y Saulo fueron mandados y dirigidos por el Espíritu Santo a Chipre. Y dice que Juan Marcos también salió con ellos. Chipre era de donde vino Bernabé. Era una isla cerca de donde estaban y esa isla estaba llena de pecado por la adoración a la diosa Venus. Y el pecado primordial que estaba en esa adoración a esa diosa griega era la lujuria. Estaba estudiando y un hermano dijo que las mujeres que vivían en esa isla tenían que darse por, no sé si era un mes o una semana o un día, no recuerdo exactamente, a ser prostitutas en el templo de esa diosa. Y era algo horrible, pero era el sacrificio que ellos hacían a esa diosa. Y ellos necesitaban oír el evangelio, ellos necesitaban a Cristo Jesús. Y Saulo y Bernabé fueron a esa isla para hablarles de Cristo Jesús. Y dice que en Hechos 13, 6 al 7, que fueron recorriendo toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a cierto mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús. Este estaba muy cerca del gobernador Sergio Paulo, hombre de gran entendimiento. Era muy inteligente este gobernador. Y el gobernador invitó a Bernabé y a Saulo porque él deseaba escuchar la palabra de Dios. Qué bonito, este gobernador oyó de Pablo y de Saulo y Bernabé y dijo, yo quiero oír lo que ellos tienen que decir. Yo quiero oír lo que están hablando. Y dice en Hechos 13, 8 al 12, que Elimas, el mago, así se tradució su nombre, procurando apartar de la fe al gobernador, se puso en contra de ellos. Había oposición al evangelio. Qué sorpresa, ¿verdad? A veces alguien nos invita, nos dice, háblame de Jesús. Y luego comienzan todos estos problemas, cosas empiezan a pasar y no puedes hablar con la persona, o comienzan a llorar los niños y cosas pasan. Hay oposición. A veces nosotros decimos, voy a leer la palabra de Dios. Cada día me voy a levantar a las 7 de la mañana, voy a leer la palabra de Dios por media hora, aunque sea. ¿Qué pasa? Hay emergencias, el perro necesita salir, los niños comienzan a llorar, el esposo, ay, hazme de comer o lo que sea, y nosotros estamos... Hay oposición. Y eso es lo que vemos. Un hombre, el mago aquí, se opuso a Saulo y a Bernabé. ¿Y saben por qué? Porque él dijo, si este gobernador se convierte a Cristo, voy a
voy a perder mi influencia sobre él, voy a perder mi posición de importancia con este gobernador. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar ingresos? Él estaba pensando en sí mismo. Y dice que él comenzó a hablar y decir, no. Este mago se puso contra Bernabé y Saulo y contra el evangelio. Hay personas que resisten al Espíritu Santo a sus propias vidas, pero más que eso, impiden que otros vengan a conocer a Jesús. Ay de ellos. Ay, tú vas a la iglesia. Ay, eres aleluya, eres uno de esos locos. Ay, ya no queremos andar contigo. ¿No nos ha pasado eso? ¿Tú vas a la iglesia? Ay, vives una vida aburrida. Pues gracias a Dios por eso. Pero Lucas 17:2 dice, mejor le sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que ser la causa de que tropiece uno solo de estos pequeños. La persona que es la piedra de tropiezo a otra persona venir a Cristo, sería mejor que le ataran con una piedra de molino en el cuello y echada al mar. Qué feo, ¿verdad? No queremos ser piedra de tropiezo para alguien más. Pero dice que entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el mago y le dijo, hijo del diablo, mentiroso y vilano, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo vas a torcer los caminos rectos del Señor? Hay un Dios real y también hay un enemigo real que quiere torcer, quiere engañar, nos quiere ser tropiezo a que nosotros nos acerquemos a Dios. Pablo usó discernimiento espiritual y el don de fe y reprendió a este hombre mago y anunció juicio sobre él. Este hombre se puso como enemigo de Pablo y de Bernabé y del evangelio. Y Pablo dijo, te vas a encegar los ojos. Now, recuerden, cuando Pablo vino a Jesús, vio una luz brillante en el camino a Damasco, en Hechos 9, dice esto. Se cayó de donde estaba de su caballo, muchos dicen, y fue ciego por 3 días. Y esa ceguedad le causó arrepentirse y rendir su vida a Cristo Jesús. Entonces él le dijo a este mago, vas a ser ciego, porque él también quería que este hombre mago, aunque se estaba oponiendo al evangelio, viniera a Cristo Jesús. No era nada más por pronuncio juicio, que te pegue un carro y te aplaste en la calle. No, era, yo quiero que tú vengas a Cristo Jesús. Yo fui encegado y vine a que Jesús, que también te pase a ti. Y dice que este mago fue ciego, ya no podía ver. No hay ninguna evidencia que este hombre se arrepintió y vino a Jesús. Pero cuando el gobernador Sergio vio aquello, él creyó, maravillado de la enseñanza del Señor. Gloria a Dios. Elimas, el mago, hizo todo para que él no creyera en Jesús. Pero el destino eterno de este gobernador estaba en juego y Dios intervino milagrosamente para que él viniera a Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Hay oposición, pero ¿saben quién gana? Dios. Dios gana. Dios gana. Gloria a Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice en Hechos 13:13 que Pablo y los que andaban con él zarparon de Pafos y desembarcaron en Perge de Panfilia. Allí Juan los abandonó para regresar a Jerusalén. Se fueron de Chipre y Juan Marcos se fue de ellos.
El grupo misionero ya estaba bajo el liderazgo de Pablo. Él se mostró que era buen líder y se fueron a él, lo siguieron a él. Y Juan Marcos los dejó por X causa. No sabemos por qué, pero ellos fueron a Perga, cual es Turquía ya, y el trabajo misionero siguió, pero el trabajo misionero no es fácil. Romanos 10:15 dice, ¿y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así. Qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Pablo y Bernabé estaban proclamando las buenas noticias, pero ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Ellos no se enviaron a ellos mismos, fueron enviados por el Espíritu Santo. Y antes de que nosotros empezamos a hacer algo, necesitamos esperar y ser enviados por Dios a hacer lo que Él quiere que hagamos. He visto cristianos muy entusiasmados. Yo voy a ir y vamos a ir de misioneros. Recuerdo una matrimonio recién casados. Dios les había tocado, le había sacado al muchacho de drogas y estaban súper emocionados para el Señor. Y alguien les dijo, yo siento que Dios los está llamando a ser misioneros en México. En vez de esperar y ver que las puertas se están abriendo y que Dios ponga todo en su lugar para que ellos vayan, ellos fueron, vendieron su carro, vendieron sus cosas, compraron un trailercito y se fueron a México de misioneros. Y todo les fue mal. Porque no fueron enviados. Alguien más los envió, pero no era Dios. Y cuando Dios nos guía a un lugar o nos envía a un lugar, Él suple necesidades. Él pone todo en su lugar para que podamos ir. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo le vendrá por añadidura. Entonces nosotros, cuando Dios nos está llamando a un lugar, recuerdo hace muchos años no teníamos nada de dinero, tenía 3 niños chicos. Mis pastores querían ir a Culiacán a ministrar. Mi mamá nos había invitado a una iglesia allá. Ay, qué bueno sería si puedan ir. Oramos y Dios puso ese deseo en nuestros corazones de ir. No tenía dinero y mis pastores me dijeron, va a costar como $400 para el vuelo. Y dije, yo no tengo $400. Pero dije, Señor, si tú quieres, tú vas a poner los medios. Pues en esos días estábamos haciendo nuestros impuestos. Siempre pagábamos un poquito, nunca nos tocaba recibir dinero. Ese año estábamos recibiendo $460. Y le dije a mi esposo, mi hijo, yo sé que necesitamos el dinero, pero ¿no piensas que Dios está supliendo el vuelo para que vaya? Dijo, sí, vete, va a estar bien. Y fuimos y fue de bendición y fue cosa de Dios. Porque Dios pone todo en su lugar. Gloria a Dios. Entonces, Saulo y Bernabé fueron enviados y Dios los usó grandemente. Hechos 13:14 dice que pero Bernabé y Pablo continuaron su viaje hasta Antioquía de Pisidia. Pisidia estaba en las montañas a una altitud de 3,500 pies. Ellos habían estado en el lugar donde estaba el mar y eso es un nivel bajo. Tuvieron que escalar una montaña de 3,500 pies. Fue difícil. Pero Dios estaba con ellos y cuando Dios está con nosotros, lo podemos hacer. Hay montañas en nuestras vidas y sentimos, Dios me está mandando, Dios me está enviando. Y lo vemos y decimos, pero no puedo escalar esto. Es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando Él nos envía, lo vamos a hacer. De una manera u otra, no va a ser fácil, pero Él nos ayuda a llevarlo a cabo. Él pone todo en su lugar.
Entonces así le fue a Saulo, a Pablo y a Bernabé. Ellos llegaron a ese lugar y fueron a la sinagoga el día sábado y se sentaron. Y después de la lectura invitaron, ¿alguien tiene algún comentario sobre lo que leemos? Y ¿sabe qué? Pablo se levantó y dijo, yo tengo algo que decir. Y él comenzó a hablarles de Jesús. Les habló del plan de Jesús venir, que Dios estableció la nación de Israel, que Dios los llevó a la tierra prometida, que Dios los estableció, que Él mandó el rey David, que ellos fueron llevados cautivos, pero Dios los regresó a su tierra y con la promesa que iba a mandar el Mesías. Y así fue, vino Jesús y fue el Mesías, el prometido de Dios a la nación de Israel, pero a todo este mundo. Y dice en Hechos 13, 23 al 37 que pero Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Jesús fue matado por los religiosos, pero Dios lo resucitó. Y Dios le dio a Jesús potestad sobre el pecado y sobre la muerte. El pecado no tiene poder sobre nuestras vidas, ni la muerte no tiene poder sobre nuestras vidas, porque Jesús lo venció en la cruz y en la resurrección. Y Pablo predicó a este Jesús resucitado. Recuerden que Pablo había sido educado como rabí, como enseñador de la ley. Él conocía la ley, él conocía el Antiguo Testamento, él conocía los profetas y él pudo hablarles bien y habló del Mesías de Jesús. Les dio el plan de salvación a Dios y no había nada más judíos en ese lugar. Había personas que no eran judíos que también estaban buscando de Dios y él les predicó a Jesús. Y dijo que Dios iba a cumplir lo que le había prometido por medio de David. Pablo usó las escrituras del Antiguo Testamento para explicar el plan de Dios, para traer salvación por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Dios quiso establecer la nación de Israel. No nada más para establecer una nación, pero para que esa nación fuera de bendición a todo el mundo. Para que todo el mundo se diera cuenta, mira el Dios de los israelitas, mira cómo los cuida, mira cómo los protege, mira las victorias que les ha dado. Nosotros queremos seguir y servir a ese Dios. Y así fue durante el reino de Salomón, el hijo de David. Eso fue un tiempo de gloria para la nación de Israel. Dice en la Biblia que el oro y la plata eran común. Todos tenían oro y plata. Había una prosperidad grande en ese tiempo, en ese reino, porque Dios estaba bendiciendo al rey Salomón. Trajo a la reina de Seba para que ella se diera cuenta de las grandezas de Dios. Y ella se fue a su nación creyendo en Dios. Eso era el plan de Dios. Y eso es el plan de Dios también para nuestras vidas, para que nosotros vengamos a Él y podamos experimentar la redención de Cristo Jesús a nuestras vidas. Podemos experimentar la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Y ¿sabe qué? Que los demás puedan ver, mira lo que Dios está haciendo. Mira cómo Dios los protegió. Mira cómo Dios los sanó, los cuidó, los restauró. Eso es para la honra y la gloria de Dios. Y dice que muchos judíos y gentiles respondieron al mensaje de Pablo. Y de verdad el evangelio que Dios mandó a Cristo Jesús para redimirnos del pecado y salvarnos es el anhelo de cada corazón humano. Estamos buscando redención, ¿qué no? Estamos buscando perdón de los males que hemos hecho en nuestras vidas, de los fracasos que hemos sufrido. Estamos buscando sanidad a nuestros corazones adoloridos por el pecado de alguien más. Y Dios es el que nos las da.
por medio de Cristo Jesús. Dice en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús no vino para decir, pecador, 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 pecadora, pecadora, pecadora. Él puede, porque Él es perfecto, sin pecado. Y cada uno de nosotros hemos cometido pecados, muchos pecados. Pero Jesús vino para darnos salvación y decir, ¿sabes qué? Te voy a perdonar y lavar de esa pena, de esa vergüenza, de ese pecado que llevaste. Y te voy a dar nueva vida. Gloria a Dios. Entonces, Efesios 2:8-9 dice, por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios. Y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Pues yo soy tan buena, por eso Dios me salvó. No. Es por gracia. Cada uno hemos cometido cosas horribles, malas, pecado. Tenemos pecado en nuestros corazones que aún a veces no nos damos cuenta de ellos. Y cuando nos damos cuenta estamos, no puedo, ¿por qué estoy pensando así? ¡Yikes! Pero Jesús viene y nos lava y nos limpia de todo eso. Él nos conoce, nos tiene misericordia, nos perdona y nos da su gracia y nos dice, hija, hijo mío. Gloria a Dios. No es porque nosotros lo merecemos, nos portamos bien. Estaba hablando con una hermana hace muchos años y ella siempre se sentía condenada porque dijo, tengo tantos errores en mi vida, estoy tratando, pero no puedo vivir una vida santa hacia Dios porque tengo pensamientos, digo cosas que no debo decir, hago cosas que no debo hacer y fallo. Y dije, mijita, Jesús te perdonó, te lavó y te limpió de todo. Dijo, yo sé, pero no puedo mantenerme limpia. Y dije, ya sé, no puedes. Por eso tenemos a Jesús. Por eso tenemos la sangre de Jesús. Aleluya. Y la regamos, Señor, límpiame, perdóname, quítame esta pena. Amén. Yo hace muchos años, yo me enojaba con mi esposo casi, todo el tiempo. Él es italiano, yo soy mexicana. Entonces me enojaba y me ponía tan desesperada con él porque escúchame, haz lo que quiero que hagas. Y no, el terco. Entonces yo, y luego me sentía tan mal y culpable porque digo, una mujer cristiana no se portaría así con su esposo y no pensaría así de su esposo. Y luego me sentía tan condenada y luego recuerdo un día el Señor me habló y dijo, Susana, porque me había enojado con mi esposo el día antes y el día después estaba haciendo el quehacer y me sentía tan mal por mí misma, de mí misma y cómo puedo pensar así, cómo puedo hablar así, cómo puedo sentirme así, eso es horrible, yo soy cristiana, soy llena del Espíritu Santo y me estoy portando así. Y recuerdo que Dios me habló y me dijo, Susana, ya me pediste perdón por eso, ¿verdad? Y dije, sí, Señor, pero me siento mal. Dijo, ¿cuánto tiempo te vas a sentir mal por eso? Porque yo ya te perdoné ayer. Y yo necesito que estés bien hoy porque quiero tener comunión contigo hoy. No puedo tener comunión contigo si te sientes mal de lo que hiciste ayer. Perdóname, Señor. Ok. Gracias, Señor, que soy perdonada y justificada por la sangre de Cristo Jesús. No tenemos que cargar con la condenación de nuestros pecados de ayer, antier y la semana pasada o el mes pasado. Somos limpias, justificadas por la sangre de Cristo Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Cada día es nuevo. Sus misericordias son nuevas en cada mañana. Gloria a Dios. Porque Dios sabía que necesitamos nueva misericordia cada mañana. Amén. Entonces, gloria a Dios. Eso fue algo. Entonces hablé con esta hermanita y le dije, mija, el perdón de Dios es para cada día. Porque cada día necesitamos el perdón de Dios. Somos justificadas por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, no porque nosotros nos mantenemos perfectas delante de Dios. Es imposible para nosotros. Y no quiero decir, pues voy a ir a pecar porque Dios me va a perdonar de todos modos, gloria a Dios. No. Vamos a hacer nuestra parte. Pero cuando fallamos, Dios nos perdona. Gloria a Dios, de todo mal, nos limpia de todo mal y es por su gracia. Entonces dice que la semana después, Pablo y Bernabé regresaron al templo allí para otra vez, y toda la ciudad allí querían escuchar lo que querían decir. Imagínense, toda la ciudad querían ir al templo para escuchar lo que Pablo tenía que decir. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Y cada uno de nosotros necesitamos transformación. Eso es el anhelo del corazón humano. Y ellos querían escuchar, ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo vivir para Dios? ¿Cómo puedo tener vida eterna? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. La palabra de Dios tiene poder para ir a lo más interno de nuestro ser, para limpiarnos, para recortar lo que está feo, malo, oscuro en nosotros. La palabra de Dios. Y esta gente quería escuchar la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos ser personas que leen la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios y permitimos que la palabra de Dios haga su obra en nuestros corazones. A veces estamos leyendo la palabra de Dios y nos damos cuenta que tenemos una actitud incorrecta. ¿Le ha pasado? Que sus palabras sean tiernas unos al otros y luego pensamos, ay Señor, ay, cómo le contesté a esa persona, ay, no fue tierno. Nos damos cuenta de eso. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentimos condenados? No. Señor, perdóname por eso. Ayúdame, Señor, a hablar con ternura a las personas que me rodean en vez de a gritos. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos. Ay, pues yo odio a mis enemigos. ¿Cómo voy a hacer eso, Señor? Amén. Pero Dios nos ayuda. Dios nos da poder por medio del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios, alguien dijo, o dice más bien en Santiago, que es como un espejo. La estamos leyendo y vemos nuestras... déjame dar una historia. Mi hermana éramos chamacas y había un muchacho que le gustaba a ella, que iba al grupo de jóvenes. Estábamos chamaquillas. Y dice que él vivía en otro sitio, pero venía de vez en cuando con su troque y estaba enfrente de la casa, nada más viendo qué, y luego se iba. Y quería ver si alguien saliera de la casa para que él podía ver a mi hermana. Y en una de estas estábamos en la casa y ya era poquito tarde, pero ella vio su troque y salió corriendo y lo fue a saludar y ¿cómo estás? Y qué cansada, ¿qué? Y ay, sí, nos vemos en la iglesia mañana y todo. Y luego ella corrió adentro de la casa, estaba muy emocionada, muy contenta, y luego se vio en el espejo
y tenía pasta de los dientes en sus espinillas porque se había lavado la cara y la pasta de los dientes reseca las espinillas de la cara. En esos días pensábamos eso. Y dijo, salí afuera para hablar con este muchacho con pasta de los dientes verde en mis espinillas. Y él ha de haber pensado, ¿qué tiene esta muchacha? Pero el espejo nos dice todo, ¿verdad? La palabra de Dios es un espejo también y nos dice todos. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, la gente quería escuchar la palabra de Dios. Quería escuchar la verdad, cómo estar bien con Dios. Pero vemos que había también oposición de los judíos religiosos. Y tenían orgullo por su religión y se oponieron a la obra del Espíritu Santo, a las vidas de las personas que estaban escuchando. No podían ellos soportar los judíos religiosos que vinieran gentiles, personas que no eran judías, a los caminos del Señor. No podían soportar eso. Tenían sus prejuicios y tenían su orgullo. Pero Pablo y Bernabé valientemente les dijeron, era necesario que las buenas noticias de Dios las conocieran primero ustedes los judíos, pero como las rechazan y se muestran indignos de la vida eterna, no nos queda otro remedio que ofrecérselas a los gentiles. Y ellos entonces dice que los gentiles respondieron al mensaje de Cristo Jesús. Los judíos religiosos la habían rechazado y Pablo y Bernabé después fueron expulsados de esa comunidad unos días después. Dice que sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Pero dejaron a esa iglesia allí, a esas personas con gozo, porque habían escuchado la palabra de Dios y habían ellos recibido a Cristo y comenzaron una iglesia allí. Y esa iglesia era de la región de los Gálatas. Y Pablo fue y les escribió una carta a ellos, el libro de Gálatas. Muy interesante, ¿es que no? Pero el gozo del Señor, de lo que Dios estaba haciendo, aunque había oposición, era la fortaleza de estos misioneros y era la fortaleza de esa iglesia. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, y si hay oposición, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si nosotros queremos seguir a Dios, pero hay oposición, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortaleza. Va a haber oposición. El enemigo se va a oponer. Quizás nuestra familia se vaya a oponer. Quizás nuestras amistades se vayan a oponer. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te doy gracias que tú eres grande, poderoso, Señor. Tu palabra es eficaz. Tu palabra nos transforma, Señor. Tu palabra nos dice la verdad, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos transformes, que tú nos cambies, Señor, que tú obres en nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y Señor, te pido que obres en nuestras vidas. Señor, tú conoces la necesidad de nuestros corazones, Señor. Tú conoces lo que está pasando en nuestras vidas. Y te pido, Padre, que tú obres. Que tú nos des lo que necesitamos, Señor. Que tú nos des poder. Que tú nos des, Señor, paz. Que tú nos des gozo, Señor. Que tú nos des victoria sobre las obras del enemigo. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, creerte, Señor, y ver tu gloria en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.